Durante décadas he visto a hombres llegar a mi consulta convencidos de que beber agua es un acto simple e inofensivo, algo que jamás podría estar relacionado con su vitalidad, con su corazón o con su vida íntima. Pero existe un detalle, un gesto casi imperceptible que transforma el agua que usted bebe cada día en una aliada silenciosa o en un veneno que poco a poco apaga la llama de su cuerpo. Y lo más inquietante es que casi nadie habla de esto. No es un mito, no es superstición, es pura fisiología, pero ha sido barrida bajo la alfombra por la rutina y el conformismo. Imagine su cuerpo como un motor delicado. No deja de funcionar, incluso mientras duerme. Ahora imagine que, sin darse cuenta, está lubricando ese motor con la sustancia más pura que existe, pero de la manera equivocada, en el momento equivocado, rompiendo poco a poco las piezas más sensibles, aquellas que garantizan no solo su salud, sino también su potencia y energía vital. El resultado no aparece de un día para otro. Se instala como el óxido, silencioso, invisible al principio, pero implacable cuando ya se ha apoderado de todo. He visto a hombres aparentemente sanos perder fuerza, ánimo e incluso autoestima por ignorar este detalle. He visto a mujeres llorar junto a parejas que ya no podían ofrecer el mismo cariño físico de antes, y no porque el deseo hubiera desaparecido, sino porque el cuerpo, traicionado por un hábito tan banal, dejó de responder. Es un declive lento que no duele, hasta que el dolor se vuelve inevitable. Y cuando eso ocurre, la mayoría comprende que podría haberse evitado con un cambio simple, pero ya es demasiado tarde para retroceder. Lo que voy a revelar no aparece en anuncios de televisión ni en consejos rápidos de redes sociales. Es un ajuste tan sencillo que podría enseñarse en la escuela, pero que por alguna razón nunca ha llegado a sus oídos. Quizá porque toca una verdad incómoda. Usted cree que sabe cuidar su cuerpo, pero la forma en que bebe agua podría estar saboteando, día tras día, el sistema que sostiene su erección, su circulación e incluso su memoria. Y mientras ese engranaje silencioso se desgasta, usted sigue creyendo que lo está haciendo todo bien. Hoy, por fin, voy a exponer ese detalle. Pero no se equivoque, lo que va a escuchar puede impactar porque derriba un mito que probablemente usted carga desde la infancia. Al mismo tiempo, puede salvar años de su vida, años de energía, de placer y de presencia plena. Solo que para entenderlo, deberá escuchar cada palabra hasta el final. Porque la revelación no está solo en el qué, sino en el cómo y en el cuándo. Y cuando lo sepa, se preguntará cómo es posible que nadie se lo haya contado antes. Muchos hombres creen que la pérdida de potencia es una cuestión inevitable de la edad, que tarde o temprano, todo hombre pasa por eso, y que no hay nada que hacer. Pero esa es una mentira peligrosa que se repite tanto que termina pareciendo verdad. He visto a hombres de 50, 60 e incluso 70 años recuperar una vida sexual plena solo corrigiendo un hábito tan cotidiano que la mayoría ni siquiera lo cuestiona: la forma en que beben agua. Suena demasiado simple y quizá por eso lo ignoran. Pero el agua es el combustible silencioso que mantiene vivas las arterias, el corazón y los tejidos que permiten una erección firme y duradera. Si la consume de manera equivocada, esas arterias empiezan a perder flexibilidad, la sangre circula con menos fuerza y la respuesta eréctil se debilita sin previo aviso. El cambio es tan gradual que muchos hombres no lo notan hasta que la potencia ya está seriamente comprometida. El pene no es un músculo mágico, es un sistema vascular complejo. Miles de vasos diminutos se llenan de sangre para producir la rigidez necesaria. Cuando esa sangre es escasa o espesa, el mecanismo simplemente falla. Y esa falla no empieza en la cama,
Empieza en hábitos invisibles, como la hidratación deficiente o mal distribuida a lo largo del día. Recuerdo a un paciente de 65 años que juraba no tener problemas de salud. Caminaba a diario, no fumaba, se alimentaba bien, pero bebía casi toda el agua de golpe por la noche, pensando que así compensaba el día. Ese patrón lo estaba condenando a años de circulación lenta y daño acumulado en las arterias. Cuando entendió la conexión, cambió. Y en pocos meses, su cuerpo empezó a responder como no lo hacía en años. Usted puede estar en la misma situación ahora mismo, creyendo que todo está bajo control, mientras su sistema vascular se deteriora en silencio. Y la pregunta es, ¿quiere descubrir ese daño cuando ya no haya marcha atrás o prefiere actuar ahora que aún puede revertirse? La erección masculina es como un puente que depende de una corriente fuerte para sostenerse. Si el flujo de agua que alimenta ese río se interrumpe o llega a destiempo, el puente se debilita, se oxida y finalmente colapsa. El agua que usted bebe es esa corriente y la forma en que la introduce en su cuerpo determina si el puente se mantiene firme o si se derrumba antes de tiempo. Cuando el organismo recibe agua de manera equilibrada, la sangre se mantiene fluida, la presión estable y el transporte de oxígeno constante. Esto permite que, al momento de la excitación, el llenado de los cuerpos cavernosos sea rápido y eficiente. Pero cuando la hidratación es errática o insuficiente, la sangre se vuelve más espesa, las arterias se vuelven rígidas y el mecanismo pierde fuerza. No es solo una cuestión de deseo o estímulo, es física pura. Si el conducto está obstruido o el líquido es denso, el flujo se reduce. Y eso, en el cuerpo de un hombre, significa que la erección tarda más en llegar, es más débil o no se mantiene el tiempo suficiente. La frustración que eso provoca puede ser devastadora para la confianza y la autoestima. He visto hombres que intentaron remedios costosos, medicamentos y hasta cirugías sin resultado, cuando el problema real era tan simple como beber mal. Porque la medicación puede forzar el mecanismo, pero si la sangre no fluye correctamente, el efecto es parcial y temporario. En cambio, restaurar el flujo natural devuelve potencia real y duradera. Y aquí le pregunto directamente, ¿usted sabe cuánta agua bebió hoy, cómo la distribuyó y si su cuerpo la recibió de la manera que necesita para funcionar como un motor bien afinado? Uno de los errores más comunes que veo en hombres mayores de 50 años es creer que solo importa la cantidad de agua, no el ritmo en que se bebe. Es como pensar que un coche funcionará igual si le ponemos todo el combustible de golpe y luego lo dejamos seco la mitad del día. El motor no funciona así, y su cuerpo tampoco. El organismo humano necesita un flujo constante, no picos y caídas. Cuando usted pasa horas sin beber, las células se deshidratan, el volumen sanguíneo baja y el corazón debe trabajar más para mover esa sangre espesa. En ese estado, su cuerpo prioriza funciones vitales y sacrifica aquellas que no considera urgentes, como la erección. Sí, para su organismo, la potencia sexual no es prioridad en condiciones de emergencia. Ese es el motivo por el cual muchos hombres notan que, en días calurosos o de mucha actividad, su desempeño íntimo es peor. No es casualidad, es deshidratación. Y la deshidratación crónica no siempre se siente como sed. Puede manifestarse como fatiga, calambres, piel seca y fallos en la respuesta eréctil. Recuerdo a un hombre de 70 años que me decía, «Doctor, yo tomo agua todos los días, pero igual tengo problemas». Cuando le pedí que anotara cómo y cuándo lo hacía, descubrimos que bebía grandes cantidades después de las comidas y casi nada en la mañana. Cambiamos ese patrón y en semanas su presión mejoró, sus noches de sueño fueron más reparadoras y su potencia sexual
volvió a sorprenderlo. Si usted se siente identificado, escríbalo en los comentarios. No es vergüenza, es información valiosa que puede abrir los ojos a otros hombres que hoy están perdiendo algo que aún pueden recuperar. La circulación es la carretera de la masculinidad. Cada erección es un test de qué tan libre está esa autopista. Y el agua es el pavimento que mantiene el camino liso y seguro. Cuando falta, la carretera se agrieta, se estrecha y hasta se bloquea. No lo ve desde fuera, pero lo siente cuando llega el momento de responder. Un cuerpo bien hidratado mantiene la elasticidad arterial, permitiendo que la sangre llene con rapidez y presión los cuerpos cavernosos. Pero un cuerpo deshidratado actúa como una manguera vieja. La presión cae, el chorro es débil y la respuesta no es suficiente. Y esto no depende de la edad tanto como de la calidad de sus hábitos diarios. He visto hombres de 65 años con mejor función eréctil que otros de 40, y la diferencia no estaba en los genes, sino en el cuidado diario. La hidratación correcta es uno de esos cuidados invisibles que marcan la diferencia sin que usted se dé cuenta. Por eso siempre pregunto, ¿usted prepara su día para hidratarse correctamente o simplemente bebe cuando se acuerda? La improvisación es el peor enemigo de la circulación, y la circulación es la base de su potencia. Piensa en esto. Cada vaso de agua bebido en el momento correcto es como reforzar un pilar de su puente. Si hoy esos pilares están débiles, aún está a tiempo de reconstruirlos. Pero la obra empieza con decisiones pequeñas y constantes. La mayor trampa es creer que la erección es un problema local, cuando en realidad es un reflejo de todo su sistema vascular. Un fallo en la cama es muchas veces el primer aviso de que las arterias en el corazón o en el cerebro también están sufriendo. Ignorar ese aviso es como silenciar la alarma de incendio y seguir durmiendo. El agua es el medio más simple y accesible para cuidar esas arterias, pero solo si se bebe bien. No se trata de litros exagerados ni de modas pasajeras, sino de constancia, distribución y atención a las señales del cuerpo. El hombre que entiende esto no solo protege su vida íntima, sino también su corazón y su mente. He visto demasiados hombres arrepentirse por no haber cambiado a tiempo. Porque cuando la disfunción eréctil se instala por daño vascular, revertirla es mucho más difícil. Pero cuando se actúa antes, el cambio es rápido, natural y duradero. Así que lo invito a reflexionar. ¿Quiere esperar a que su cuerpo le obligue a parar o prefiere tomar el control hoy? Esta decisión no requiere pastillas caras ni tratamientos dolorosos. Solo requiere disciplina, atención y el valor de cambiar lo que parece pequeño, pero define todo. Y si este mensaje le ha hecho pensar en sus propios hábitos, cuéntelo en los comentarios. Tal vez su experiencia sea el empujón que otro hombre necesita para salvar no solo su potencia, sino su salud completa. A veces, un hombre cree que conoce bien su propio cuerpo, hasta que descubre que ciertos silencios hablan más fuerte que las palabras. Hoy caminamos por esos corredores donde la sed no es solo física, sino también de vitalidad, de dignidad, de fuerza para sostenerse ante el espejo sin bajar la mirada. Usted ya sabe que la erección no es un truco de la carne, sino un pacto silencioso entre sus arterias, su corazón y su historia. En cada vaso de agua que beba de ahora en adelante, habrá algo más que líquido. Habrá una decisión, una promesa hecha a ese hombre que fue y a ese que aún quiere seguir siendo. Porque la potencia no se mide solo en minutos de firmeza, sino en la certeza de que su cuerpo todavía responde cuando usted lo llama. Y eso, créame, no es solo salud, es libertad. Imagínese su sistema circulatorio como una red de ríos que alguna vez fue caudalosa y que hoy, con cuidado, puede volver a llenarse. No es magia, no es suerte, es constancia. Y cada sorbo
Cada hábito correcto es como retirar una piedra del cauce, dejando que el agua vuelva a correr con fuerza hacia donde debe. Usted ya ha visto en estas palabras un mapa. Ahora tiene en sus manos la brújula. Tal vez, dentro de unos días, mientras llene un vaso, recuerde este momento. No lo recordará como una charla médica, sino como una conversación que le devolvió algo que pensaba perdido. Y se sorprenderá a sí mismo pensando, esto es mío y lo voy a proteger. Ese será el instante en que sabrá que algo dentro de usted ya cambió para siempre. Si estas palabras tocaron un rincón suyo que estaba dormido, compártalas. No como un favor a mí, sino como un regalo a otro hombre que quizá hoy camina a ciegas por el mismo corredor oscuro. Deje su experiencia en los comentarios, porque cuando un hombre habla de lo que aprendió, enciende una luz para todos los que aún buscan el camino.